Génesis capítulo 11. No tengo, hermanos, ningún inconveniente en el hecho de venir a este lugar por la sencilla razón que estoy seguro, estoy convencido, hermanos, que las divisiones siempre han existido, siempre existirán, y no es asunto mío, sino es asunto personal de entre tú, por ejemplo, tú y el Señor. Mi relación es personal entre el Señor y yo, y lo que debo de hacer es siempre tratar de agradarle a Dios. ¿Sí? Miren, vamos a mirar Génesis capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabra, o unas mismas palabras, dice así. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a ver el verso 5. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y seguimos leyendo, dice que por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Babel. Ahí nada más, hermanos. Fíjense que este pasaje tiene una fiel aplicación hoy en día. Hay congregaciones, hermanos, que están en un solo sentir, en un solo corazón. Parece que no hay rebeldes, parece que no hay hombres que se levanten en contra, y parece que todo marcha sobre ruedas. ¿Sí? Pero, hermanos, lo que miramos aquí en este relato es que en ese tiempo, hermanos, los hombres tenían un solo lenguaje. Y es maravilloso cuando en una congregación también están en un solo sentir, en un solo parecer. ¿Sí? Pero, hermanos, de repente parece que alguien empieza a notar que como que lo que hace el pastor, como que lo que piensa aquel, como que yo no estoy de acuerdo, como que empezamos a mirar las cosas de diferente manera, ¿sí? Y entonces viene lo inevitable en que alguien tome esa determinación de decir: bueno, yo creo que esto no es así, ¿sí? Estamos aquí una vez más no vengo aquí, por ejemplo, a apachurrarlos de ninguna manera. Estoy tratando de que ustedes entiendan que las grandes divisiones siempre las ha habido. Esto que acaban de hacer, por ejemplo, no es nuevo. Si ustedes están aquí, pues deben de saber que en siglos pasados, en siglos atrás, ya sucedió. En el principio, hermanos, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué dice la palabra? Que eran de un solo lenguaje. Pero, hermanos, el hombre en su espíritu así de explorador, dice que empezaron a caminar y llegaron a un lugar tal vez muy bonito, muy hermoso, y dijeron: este lugar nos parece perfecto, vamos a hacer una grande ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Sí? Hermanos, ¿y qué es lo que dice el político? Divide, divide y vencerás. Pero, hermanos, este pueblo, estas gentes estaban en un solo sentir, en un solo parecer.
Y estaban tan unidos que, hermanos, empezaron a construir esa torre. No sabemos qué tipo de ingeniería usaron en ese tiempo, porque no estaban tan adelantados como ahora. Pero lo que vemos enseguida es que la voluntad del Señor no era que los hombres se quedaran en ese lugar. La voluntad de Dios era que los hombres, hermanos, se multiplicaran y que se esparcieran y que poblaran la tierra, ¿sí o no? Ahora, ¿qué será la voluntad de Dios? Que el evangelio, que la semilla, acuérdense lo que dijo el Señor, por eso hay un canto muy bonito que dice que si el grano de trigo no muere, ¿cómo dice? Queda solo, ¿verdad? Pero si muere, ¿qué dice? En abundancia dará, porque se multiplica. Entonces, si alguien, hermanos, está confundido, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en este lugar? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Pues piensa que no es la voluntad de Dios de que el evangelio esté en cuatro paredes. No es la voluntad del Señor de que lo que tú sabes, el conocimiento, lo tengas tú nada más, sino que quiere el Señor, tienes que proclamarlo. Hermanos, el apóstol Pablo dice que la misma naturaleza nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña la naturaleza? ¿Cuántos han mirado alguna vez las hormigas con alas? ¿Las han visto alguna vez? Amén. Hubo un tiempo en que esas hormiguitas, hermanos, fueron unos huevecillos, unas larvitas ahí, pero llegó el momento en que crecieron, hermanos, y estaban en el hormiguero, y era muy probable que a lo mejor la hormiga reina las maltrataba, pero ahí estaban esas hormiguitas. ¿Por qué? Porque no tenían alas, pero llegó el momento en que salieron alas y ¿saben qué? Y se echaron a volar. Dios. Es lo que sucede con un miembro en una congregación. Todos necesitamos esperar el tiempo exacto en Dios. Si Dios te llamó para salir del hormiguero y volar, ¿para qué? Para hacer otro hormiguero, para hacer una colonia nueva. Eso es lo que tienes que hacer y debe de estar claro en tu vida y en tu mente y en tu corazón. ¿O no es así? ¿Qué es lo que sucedió cuando el Señor confundió sus lenguas, sus lenguajes? Ahí nació el mixteco, ahí nació el inglés, el japonés, el francés, el español, hermanos. Y entonces ahí fue donde los hombres se contactaron unos con otros, se identificaron por el lenguaje. Pónganse a pensar cuántas almas habría construyendo en esa ciudad. Pónganse a pensar. Pero seguramente que los que hablaban inglés se juntaron y se apartaron. Otros que hablaron el francés. Los que hablaban el español pues hicieron sus grupitos y cada cual le dio por donde Dios le dio a entender. Otros pasaron el estrecho de Bering y vinieron a poblar América. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. Pero entonces decía, desde aquellos siglos, hermanos, desde aquellos miles y miles de años, ha habido divisiones. Hermanos, deben de saber, yo estoy de acuerdo con las divisiones, pero con las divisiones que son conforme al Señor. ¿Sí me están entendiendo? Yo no estoy de acuerdo en que todos vamos a estar en un rincón y, hermanos, si seguimos en la palabra del Señor, ¿se acuerdan ustedes cuando Roboam, el hijo de Salomón, dice que toda la congregación de Israel se le acercó y, oye Roboam, mira, disminúyenos el yugo que tu padre Salomón puso sobre nosotros? ¿Y qué dijo Roboam? Pues vengan dentro de tales días y yo les voy a tener una respuesta. Lo que vemos ahí es que Dios, hermanos, si ustedes siguen leyendo, los lectores, los que conocen la palabra del Señor, hubo un momento en que el pueblo de Israel, hermanos, se separó de Roboam. ¿Por qué? Porque Roboam se dejó aconsejar por los jóvenes. Y entonces fue una división en el estado de Israel en ese tiempo en que unos se fueron con Jeroboam
y otros se fueron con Roboam. Y entonces Roboam, como en ese tiempo los líderes, como aquel pastor cuando pierde a un congregante y aquel congregante se lleva a muchos congregantes, quiere salir a hacerle la guerra, a hacerle la batalla, ¿para qué? Para volverlos otra vez. Dice que Roboam quería salir, hermanos, con sus ejércitos para hacer volver al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo por medio de un profeta, ¿sabes qué? Dile a Roboam que no haga eso. ¿Por qué? Porque esta división la he hecho yo. Así es que aunque no queramos, a veces tienen que darse divisiones en las congregaciones. Mayormente cuando Dios ve la soberbia del que está enfrente. Pero una cosa deben de saber también, que lo que el hombre siembra, eso también segará. Así es que lo que les puedo decir es que traten de sembrar buenas cosas. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras, tarde o temprano lo vas a cosechar. Así es que no estén confundidos. Hay divisiones y siempre ha habido divisiones. Hay una enseñanza que Dios me dio que se titula Cristianismo descuartizado, con signos de interrogación. Hermanos, Dios ha permitido que haya divisiones y divisiones y divisiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor, que es la iglesia, nunca se ha dividido. Se divide, pero cuando se divide, ¿saben qué? Prolifera, florece. Ya leímos el caso de estos hombres, los primeros hombres, hermanos, que habitaron en la tierra. ¿Qué sucedió? Se dispersaron por sobre toda la faz de la tierra. ¿Alguien ha leído alguna vez el libro de los Hechos, allá cuando se levantaron las persecuciones? Capítulo 7 de los Hechos. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído, por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, cuando fue muerto en el Señor? Hermanos, pónganse a pensar, en ese tiempo la iglesia del Señor estaba constituida por, hagan la cuenta, ¿cuántas almas se convirtieron la primera vez con el primer mensaje de la gracia por labios del apóstol Pedro? ¿Cuántas almas se convirtieron? A ver, acuérdense, que no se duerman. 3,000, ¿verdad? 3,000 almas se convirtieron, y pasando el tiempo, acuérdense que Dios le dio la sanidad a un paralítico por el conducto de Pedro. Se volvieron a convertir al Señor 5,000. Fíjense, una congregación de 8,000 miembros, ¿es poco o es mucho? Es mucho, ¿verdad? Pónganse a pensar, hermanos. ¿Ustedes creen que en un solo día asistían todos los miembros a adorar y bendecir al Señor? Yo estoy seguro que en un día tal vez iban 3,000, en el otro día a lo mejor otros 5,000, o el otro día a lo mejor 4,000. Por eso ya en el libro de los Hechos dice que todo el tiempo, todos los días, estaban alabando y bendiciendo a Dios. Y lo maravilloso de eso es que comían juntos. ¿Qué más? Adoraban juntos. Cantaban juntos, leían juntos. Era una fiesta continua, hermanos. Era una fiesta interminable. Pero era la voluntad de Dios de que la iglesia estuviera ahí en ese lugar. Pónganse a pensar. Pregunta: ¿era la voluntad de Dios que todos estuvieran ahí juntos, adorando y bendiciendo a Dios, sí o no? Pues no, porque no me están entendiendo. Estamos hablando de las divisiones. Y ahí estuvieran hasta este tiempo. Ahí estuvieran adorando y bendiciendo a Dios. Pero no era la voluntad de Dios de que la iglesia estuviera ahí. Ahora sí me entienden. ¿Qué es lo que usó Dios para esparcir la semilla? Ilustración: ¿cuántos conocen la semilla del pápalo? ¿Se acuerdan que es una semillita? Es una cápsula que cuando empieza a secarse, cuando florece, se abre. Y esa semillita tiene muchas astas, muchos palitos, pero a la punta de ese palito sale un mechón, como un paracaídas.
que cuando viene el viento, ¿saben que se desprenden del núcleo y se echan a volar? Hermanos, hay semillas voladoras. Hay semillas que viajan en el estómago de los chivos, de los borregos, de las vacas, de las ardillas, ¿verdad? Hermanos, el Señor es maravilloso, su creación. Vuelvo a repetir, cuando viene el viento, miren, esas semillas se echan a volar y caen en diferentes terrenos. Esas semillas, hermanos, cuando viene la lluvia, ¿saben qué? Se quedan sepultadas. Viene el tiempo en que germinan. Entonces, pónganse a pensar, la iglesia del Señor era una congregación de 8,000 miembros aproximadamente. ¿Cuántos bueyes prepararían al día para que comieran todos? En el almuerzo, en la comida, en la cena. Hermanos, era una fiesta que nunca terminaba. Había sanidades, había milagros, prodigios. Comían juntos, bebían juntos. Y Dios miraba que allá estaban gozándose todo el tiempo. Pero allá afuera estaban los hombres, los asesinos, los maldicientes, los borrachos. Allá afuera estaba la necesidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios usó la persecución. ¿Para qué? Para esparcirlos a todos. A ver, lárguense a predicar allá. Es lo que hizo el Señor allá en Génesis. Y es lo que hizo el Señor después del día de Pentecostés. Y ahí estaba la arrogancia. Nosotros somos muchos, aquellos son bien poquitos. Aquí nosotros, mira, tenemos grupo, tenemos energía, tenemos ministro de alabanza, aquí tenemos doctores, evangelistas. La arrogancia. Por eso Dios permite que todo eso suceda. ¿Por qué? Porque tú no ves como los ojos de Dios, ni muchas veces conoces el sentir de Dios. Yo me gozo en las divisiones, pero que sean conforme al Señor. Yo también. Miren, vamos a leer una cita más. Hechos, capítulo 13. Así que no estén confundidos. Hechos, capítulo 13. Miren, un suceso más. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjense lo que dice, profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Fíjense lo que dice. En esa congregación, hermanos, había doctores, profetas, había maestros, había hombres capaces en Dios para instruir, para enseñar. Hermanos, no era una congregación raquítica. Debemos de saber que en la iglesia existen 5 ministerios para perfección de los santos. Pero hermanos, hubo un tiempo en que de igual manera Dios tenía una misión para estos dos hombres llamados Bernabé y Pablo. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Apártenme a Bernabé y a Pablo, ¿para qué? Para la obra para la cual yo los he llamado. Y esta es la parte que a mí me gusta. Esta es la parte que a mí me gusta. Qué bonito fuera que un hombre de Dios tuviera ese sentir de predicar. Hermano Liborio, ¿a ti te gustaría predicar tras un púlpito? ¿Cómo no? Si de Dios está, pues, ¿cómo no lo Qué voy a bonito hacer? fuera, ¿verdad? Sí. Que en el lugar a donde asistes, hermano, mira, yo estoy sintiendo esto de parte de Dios y yo quiero predicar. En una ocasión un jovencito le dijo a su pastor: pastor, yo quiero predicar. Ah, sí, mira, allá en el parque, allá puedes predicar. No, es que él quería predicar aquí, Por eso vienen las separaciones, ¿no? pero lo mandaron allá en el parque.
Pero qué bonito, qué hermoso es cuando hay una relación entre el pastor y el Señor, el Espíritu de Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Apártame a estos dos fulanos. ¿Por qué? Porque yo los he llamado, yo les he encomendado una misión. Qué bonito es, ¿verdad? Porque muchas veces las separaciones a veces son por discusiones. Hermanos, esa es la parte que a mí no me gusta. Eso es algo que tenemos que limar, que tenemos que corregir, ¿por qué no? Pero yo tampoco estoy en contra de que haya divisiones. Yo estoy seguro, tal vez me impresionó mucho cuando empecé a mirar que en el WhatsApp de mi hijo aparecían unos corazoncitos, y en una ocasión le dije, oye hijo, te has enamorado, ¿verdad? Y él me dijo, sí. Y ya después me enseñó la foto de la muchacha. ¿Tú piensas que a tus hijos todo el tiempo los vas a tener contigo? ¿Todo el tiempo los vas a tener en los brazos? No, llegará el momento en que ellos también van a crecer y se van a enamorar, van a conocer a su pareja y se van a echar a volar. Hermanos, en una congregación de igual manera, así es. Amén, gloria a Dios. Qué satisfacción es cuando nosotros miramos que aquel que siempre le están regando, alimentando con la palabra, hermanos, debe de haber un crecimiento. Esa es la satisfacción que aquel pastor puede decir, no, pues de mi ministerio humildemente han salido pues estos y estos. Esa es la satisfacción, porque ninguno quiere tener un hijo fenómeno que nunca crece, que nunca se desarrolla, hermanos, ¿o no es así? En una ocasión, hermanos, yo estaba trabajando por allá por San Sebastián, recuerdo que como todas las tardes predicaba, en los días de culto, y en ese domingo se juntaron todos, y entonces el hermano Moisés Márquez pasó al hermano Luis Solano y le dice, hermano, dinos algo. Y entonces pasa Luis y empieza a hablar. Pues hermanos, dice, yo creo que yo no soy, o que yo no puedo estar en este lugar. Dice, yo reconozco que el hermano Tomás es mi padre en el evangelio, así es que yo, dice, le cedo mi lugar a él. Yo nunca me imaginé que este hombre iba a decir eso, porque en ese tiempo yo le hablé del Señor y hizo un impacto en su vida. Y entonces es la satisfacción de que de mi ministerio hayan salido hombres fuertes. ¿Para qué quiero a estos hermanos que todo el tiempo van a estar sentados aquí? Dios quiere que crezcas y al rato, aunque te duela, aunque no te guste, también se van a echar a volar. Pero yo estoy de acuerdo con las divisiones. Aquí el Señor, ¿qué es lo que hizo? Pues apártenme a estos fulanos. Entonces dice que se juntaron todos, ayunaron por ellos y pusieron sus manos a trabajar. Y se fueron a trabajar. Bernabé y Pablo. Y después se invierten los papeles. Primero fue Bernabé. Después Pablo, hermano, se coloca en el primer lugar y en segundo término a Bernabé. Y sigue pasando el tiempo, estoy sintetizando eso. En el segundo viaje misionero, ¿qué sucedió? Un altercado entre Bernabé y Pablo y se separaron otra vez. Y ahí dice que Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y se fue a trabajar. Y Bernabé tomó a Marcos y se fue a trabajar. Hermanos, en ese tiempo cada quien jala con quien quiere. En este tiempo cada quien trabaja con aquel que le cae bien. El Señor vendrá. La iglesia se sigue dividiendo, se sigue separando, hermanos, pero que sean el Señor. Si es porque el Señor te dio una misión que cumplir, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén, gloria a Dios. Y lo otro, hermanos, vamos a cambiar de tema. Vamos a mirar primer libro de Samuel, capítulo 13. Aleluya. Cerramos un poquito con esto de las grandes divisiones. Vamos a definir nuestra enseñanza así como confirmando un ministerio. Si ustedes leen el capítulo 13, hermanos, del primer libro de Samuel,
Aquí vamos a mirar cómo el rey Saúl tuvo que enfrentar la adversidad, hermanos, en ese tiempo, cuando se juntaron los filisteos para destruir a Israel, hermanos. Verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar, en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente. Les ya no leo muy bien, ya no leo muy bien, hermano. Ahí vamos en el verso 6. Mas los hombres de Israel viéndose en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y de Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, creo que lo pueden ustedes leer con calma, hermanos. No puedo mirar muy bien aquí. Lo que quiero dar a entender con esto, hermanos, es que, pregunta, ¿ha sido fácil desde que ustedes se vinieron para acá? ¿Ha sido fácil para ustedes establecerse en este lugar? ¿Les ha sido muy fácil? Muy fácil. ¿Han tenido adversidades? ¿No han tenido contrariedades? Fíjense, para este tiempo el rey Saúl llevaba muy poco tiempo de estar a la cabecera de Israel, al frente de Israel. Lo que acabamos de leer dice que los filisteos se levantaron para pelear contra ellos. Aquí se mencionan el número de carros que tenían, carros de guerra. Era un ejército tan temerario, hermanos, que los hijos de Israel se escondieron en pozos, en cisternas, hermanos. Y entonces el rey Saúl tenía esa temeridad: me van a destruir, me van a destruir. Y por si fuera poco, dice que muchos israelitas, hermanos, allá van de regreso por miedo a la batalla. Entonces Samuel le había dado un plazo a Saúl, pero, hermanos, Saúl, viendo que el profeta Samuel no llegaba, dice la palabra, si ustedes leen más o menos del 10 en adelante, se esforzó este hombre desde el verso 8, el verso 9: tráeme holocaustos y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Esforcéme pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había intimado, porque ahora el Señor hubiera confirmado, fíjense lo que dice, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para que un reino, hermanos, para que una congregación, para que un ministerio se consolide, ¿qué tiene que venir primero? No sé si pudieron entender lo que está aquí. Las adversidades, los problemas, las contrariedades. Es necesario, hermano Francisco, que los mismos lleven, que digan: no, ellos no van a poder seguir, ellos no van a poder permanecer, ellos ahorita están muy entusiasmados, ahorita ellos están
pero el tiempo le da la razón. El tiempo dará la razón. Y ellos mismos te van a reprobar, como yo te lo dije desde un principio. Porque muchas veces Dios usa a los mismos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del profeta desobediente? Cuando Dios le dijo, no comas ni bebas en ese lugar, lo mandaron a profetizar. Y ya después de que dio su profecía, ¿saben qué? Iba de regreso cuando el mismo profeta viejo lo fue a alcanzar. Mira que un ángel de Dios me dijo que yo viniera por ti, así es que ve a mi casa y come del pan y después te vas, te guías tu camino. Pero él dice que le estaba mintiendo. Aquel profeta regresó y se puso a beber y a comer ahí con el hombre, el profeta viejo, y en eso estaba repitiendo bien satisfecho, cuando el mismo profeta viejo le dijo, porque has sido desobediente, porque Dios te dijo que no comieras ni bebieras en ese lugar. Así es que, ¿en qué terminó la historia? Este hombre cuando iba de regreso dice que un león lo mató en el camino. Dios va a usar a los mismos para desanimarte. Dios va a usar a los mismos cristianos para reprobarte, para infundirte desánimo. ¿Para qué? Para que todo esto se haga en nada. ¿Cierto o no es cierto? Porque es la palabra de Dios. Y para que tu ministerio sea firme, tienes que pasar por todas estas cosas.